cubismo, es el momento en el que se produce esa introducción del objeto, un objeto banal de la vida cotidiana, dentro del mundo pictórico, pues con los cuadros que hacían Picasso y Braque. Con el collage es donde se produce esa inmersión del objeto dentro del mundo artístico. Ese es el inicio, o sea, ese es el punto clave, pero donde el objeto empieza a tomar ya autonomía como objeto único, como obra de arte única, es con Marcel Duchamp. O sea, que se produce un cambio radical, que es cuando él empieza con el ready-made, con los objetos encontrados. Este no ayuda nada, este no es... Ya, bueno. A ver, háblame. Ahora, ¿me oyes mejor ahora? Igual. Igual, lo mismo. Lo mismo. Uno te funciona y el otro no. Ah, esto. Esa. Maravillosa. Es una obra maravillosa. Me alegro mucho que te guste. Pero mucho. Me alegro mucho. Al año siguiente que tú expusieras esta exposición, la de Antonio Saura en la memoria de Antonio Pérez, sí. A este año siguiente yo expuse en la UNED, y de eso hace ahora justo 20 años. Y fue entonces cuando nos conocimos, porque María Jesús Buil nos presentó cuando fue tu exposición. Cuando yo. Y entonces nos invitaste a venir aquí, a María y a mí, fue cuando vinimos aquí a Cuenca. En la del objeto encontrado, cuando yo vi esa exposición, yo ya recogía objetos encontrados antes, pero yo pensaba que no estaba en lo correcto. Yo nunca he hecho caso si era importante o no. Me gustaba tanto que mira, Ya. que yo mezclo un pintor importante con un objeto, con una máscara africana. No, pero fíjate, yo soy muy... cojo, por supuesto, lo que me gusta, si no, no, claro. Gracias a esa exposición yo me sentí autorizado a trabajar en esta línea. Y me pareció, sí, es cierto, me abrió un camino que de otra manera no me hubiera atrevido. Aún estuve mucho tiempo intentando pintar y hacer cosas que no tenían que ver realmente con esto, pero desde hace ya como 10 o 12 años estoy centrado solo en el objeto encontrado y es con lo único que quiero trabajar. El primer ready-made que hace Marcel Duchamp es en el año 1913, que es el taburete de cocina con una rueda de bicicleta, y unidos para montar un objeto, hacer un ensamblaje, lo que años después, en los años 60, se conocería como los ensamblajes, los assemblages. Marcel Duchamp ya lo hace con este objeto. Posteriormente hace el portabotellas, pero la clave principal está con el urinario público, que es la obra fuente, que presenta en 1917 en el Salón de los Independientes en Nueva York. ¿Tú has tenido, Antonio, alguien que haya sido para ti como tú eres para mí, un maestro? ¿Tú has tenido alguien a quien hayas podido seguir? Es un poco pedante decirlo, pero maestro uno no, amigo Saura. Pero no me ha influido nada él. Ya. Me ha influido como amistad y pintura, ¿no? Sí. Pero no, yo he sido muy abierto a todos los pintores. A Millares. Sí. Millares es uno de mis grandes. Ya. Y Millares con Saura, con Bonifacio, pintor muy bueno. Pero ellos no te influyeron en la idea del en eso yo objeto. creo que no. De hecho, tú no te ves como artista hasta... No, es que yo no me considero artista, yo me considero un hombre que ama el arte. Pero para mí el arte está en cualquier cosa, ¿no? Sí. Como decía Santa Teresa, y que yo hablo de Santa Teresa demasiado porque no soy. Sí, el arte, Dios está por todos lados. Sí. Soy ateo, pero sin embargo todo eso está. Y no me importa, por ejemplo, me encanta el arte antiguo me encanta, y el arte religioso. Sí. Yo soy creyente, pues me encanta. La prueba es la cantidad de corazones de Sagrado Corazón. Sí. Tendré unos 80. Pero sí contemplas, por ejemplo, el trabajo de Duchamp que es anterior a nosotros. No, yo empecé antes, yo conocí a Duchamp más tarde. Sí. Entonces lo de Duchamp me confirmó. A mí, en fin, claro, para mí me marcó mucho el Duchamp. Sí. Sí, mucho. Él realmente sí que fue el pionero de esto, pionero. El único que, además con contundencia, de una manera... No, además
es un hombre que había leído mucho, Sí. que conocía a los artistas, Sí. y hay en él un afán de marcar un tiempo. Sí. Yo estoy leyendo ahora una entrevista, un libro que hicieron con Pierre Cavant, que lo entrevista, Ah, Pierre Cavant. y refleja muy claramente que el hombre tenía una autoridad extraordinaria y una indolencia muy grande por todo lo que no fuera lo que hacía él. Le daba igual, no tenía ningún problema. Estuvo años enteros solo jugando al ajedrez. Bueno, también es que somos los que nos hemos seguido por el arte, en mi caso, somos unos artistas muy vagos. Queremos que las cosas nos las den. Ya, no es por eso. Una vagancia que es cogiendo cosas, ¿no? Sí, bueno, pero lleva su trabajo y su interés. Al No final. lo digo. Sé que en el fondo es una trampa. Ya, sí, está claro, está claro. O sea, ¿qué es lo que hace que el artista que trabaja con el objeto encontrado le atraiga el objeto? Yo creo que es la cultura visual que tienen. O sea, yo lo veo en Antonio. Con Antonio Pérez lo he vivido desde hace 20 años que conozco a Antonio, veo cómo trabaja. Yo veo que como que él tiene tanta información dentro de su cabeza, a través de lo que él ve de las exposiciones, que él tiene que expresarse de alguna forma. No sabe cómo hacerlo, o sea, la única forma que él tiene de hacerlo es a través del objeto. Y es como él hace los homenajes a otros artistas. Entonces, él siempre ha dicho, me hubiese gustado ser pintor, pero no lo he sido. Me hubiese gustado ser poeta, pero no he sido poeta. Entonces, Antonio es lo que dice, se mofa y dice que él va a lo fácil, ¿no? Que con los objetos ya se encuentran las obras de arte hechas, pero no es así. Él, a través de los homenajes que hace a Antonio Saura, los sobre Saura, los sobre Gordillos, para mí es más difícil todavía, porque hacer reinterpretar una obra ya existente es más complicado. Yo siempre, el objeto, casi siempre, no siempre, tiene una relación con un artista. Por eso Saura está mucho. Sí. Por ejemplo, yo a Saura le he engañado, le he cambiado objetos míos por cosas suyas. No creo que lo engañara. Y a veces se ha enfadado porque quería algunos, ese lo quería yo, pero no se lo di. ¿El robot? No, ese no. Este robot. El objeto encontrado sí que me parece tan bueno como pueda ser un cuadro elaboradísimo, porque al final es una cuestión de visión, es como lo ves, sí, es como lo interpretas, es un poco eso. No, eso, hombre, es verdad que yo al objeto la diferencia es que yo al objeto, yo nunca le añado nada. Yo es al revés, le quito. Yo sí le pongo cosas. Sí, claro, porque tú eres más pintor y más escultor, y yo no. Tú sí, porque yo no. Bueno, no, mentira, hay de todo, si me gusta. Pero normalmente lo que sí ocurre es que los mezclo uno con otro, eso sí. Sí, asociarlos, eso está bien. Yo eso lo hago mucho y además yo procuro buscar un mensaje muy contundente, que quede muy claro lo que yo quiero decir con eso. Es un mensaje muy lineal, no lo dejo abierto a interpretaciones. Para Antonio Pérez y Antonio Saura, que eran muy amigos, pues ambos coincidían que allá donde encuentran dos agujeros, encuentran un rostro, ¿no? Hay un rostro. Con Vicente pasa lo mismo, tú ves donde hay un agujero, cabeza lateral, donde hay dos agujeros, cabeza frontal, pero eso lo hace la mirada del artista. O sea, yo creo que no hay nada detrás de fetichismo ni de buscar, son las formas, ellos ven estéticamente. Por ejemplo, si tú encuentras una piedra en la que aparecen dos agujeros y te recuerda un rostro, y Vicente, por ejemplo, la presenta encima de una peana, tal cual, puesta, la pone encima de una peana o la pone en la pared, ya es un objeto encontrado. Está la otra opción, que es elegir varios objetos con los que crea una pieza a la que da un significado diferente, ¿no? A lo que es el original. Ambos son objetos encontrados, lo que pasa que en uno hay más manipulación y en el otro hay menos manipulación. Pero ambos, la idea es el objeto, el extraído de la vida cotidiana, elevarlo a la categoría de arte y darle un significado diferente al original. Entonces, ¿cuándo empezaste a tener vínculo con el arte? ¿En qué momento? ¿Cuándo te vas a Francia? O... No, mucho antes. Sí. Yo antes de irme a Francia ya conocía, yo en Francia conocía a todos. He conocido a Hemingway, mucho.
Mira, por ahí tengo, bueno, luego te enseñaré. Tengo un libro dedicado de Hemingway. Oh, eso es un tesoro, eso es un tesoro. Sí, Ahí sí. lo tengo. Sí, sí. Ahora luego te lo enseñaré. Increíble, Y increíble. conocí a todos los... Porque primero yo hice la editorial Ruido Ibérico, Sí, sí, que publiqué todos los libros prohibidos en España, ¿no? Sí. Bueno, sí. los que yo... Y como tengo un nombre muy así corriente, pues pasaba la frontera Sí. con los libros y nada. Claro, sí, sí, sí. Ha habido gente que la han metido en la cárcel por mis libros. Bueno, en la cárcel, unos días y cosas así. ya, O multas. ya. Los surrealistas trabajan con el objeto encontrado desde otros puntos de vista, el tema onírico, los dadaístas pues igual. Pero hay dos figuras claves para mí dentro de todo este momento, que están entre el surrealismo, dadaísmo y luego el paso posterior, que son los años 60 con el pop art, cuando aparece el pop art, que son Pablo Picasso y Joan Miró. Sobre todo Picasso, en los años 30, es curioso, a mí me recuerda mucho a lo que hace Vicente, ¿no? Porque en los años 30 compra un castillo en París y en ese castillo pues él va acumulando objetos que posteriormente que los acumulaba con la idea de utilizarlos para construir esculturas de gran tamaño, que nunca llegó a construir. Y en ese castillo fue donde empezó a acumular de forma ya exagerada muchos objetos más pequeños, y hay una obra que hace unos años después, que es en 1945, La cabeza de toro, que es unir el sillín de una bicicleta junto con un manillar y construir su cabeza de toro. Para mí esa obra es importante porque me recuerda a algunas de las obras que hace Vicente. Y lo que también me interesa mucho es la reinterpretación del objeto con un nuevo sentido, que es lo que tú más bien has hecho siempre. Un cerrojo es un cerrojo hasta que parece la nariz de un señor, ¿no? Y entonces en ese momento se reinterpreta y pasa a ser otra cosa, es otra misión, pero es otra misión porque tú lo ves de otra manera, porque tú también haces la reinterpretación del objeto, claro, al final Sí. tú ves tu lata chafada, ¿es la cara de un guerrero o es...? El objeto que más yo he regalado a todos mis amigos y el más importante para mí es el tarro de Vilanos. Sí, sí. Ese ha sido el primero. Sí, ese es famoso. Juan Manuel Bonet, Trapiello, todo el mundo le tenía que regalar uno de estos. Sí. Que ahí me ves a mí cogiendo Vilanos. Que además tienes una pinta de idiota, porque claro, los Vilanos andan y tú vas así. Hasta que los coge, se los lleva el viento. Esa pieza es mítica, eso yo creo que sí que es lo que más te representa, y ahí sí que eres un artista. ¿Eh? Ahí sí que estás actuando como un artista. Ahí hay una intención. Bueno, no. Sí, no. No lo sé. Pero me gusta tanto. Es que yo no... Hay teléfono. Antonio, ¿quieres coger? ¿Lo puedes coger? Sí. Sí, sí. Sí, pasa. Hay una novela de un escritor que se llama Orhan Pamuk, que se llama El Museo de la Inocencia, que me recuerda mucho también a todo lo que hace Vicente, ¿no? Pues tanto con las gomas de borrar, las vitrinas en las que él guarda todos esos recuerdos de viajes, que son objetos coleccionados pero que en el fondo son instalaciones, cada vitrina es una obra. Hay artistas como Vicente que sí que para ellos el tema emocional está muy presente en todos esos objetos, eso se ve en sus obras. Y el espectador, claro, pues el que llega y ve, pues, por ejemplo, los costureros de Vicente, reconoce todos esos objetos con los que ha convivido, ¿no? Durante su infancia. No todos los artistas que trabajan con el objeto tienen esa visión del objeto, de recordar, ¿no? Para mí los artistas que trabajan con el objeto son poetas. Yo con el que más lo conozco ha sido con Antonio Pérez, que es al que más he estudiado, porque muchos de sus objetos, como el bote de Vilanos, son poesía. Pero es que veo las obras de Vicente y me parecen metáforas puras y duras, o sea, son puras metáforas. Esa obra a mí me parece muy, muy poética, la obra esta de los tubos de ensayo es muy poética. El conjunto es una metáfora increíble, pero cada una es una poesía, ¿no? Es como un libro, o sea, para mí toda la instalación, el conjunto de todos los tubos de ensayo es como un libro, ¿no? Un libro de poemas.
y cada una es un poema diferente. Para mí, Antonio, hay un tema del objeto, cómo me acerco yo al objeto. Me acerco como, últimamente sobre todo, como un generador de recuerdos. Sí, también, claro. Sí, porque un objeto tiene vida, una vida ajena a la nuestra. Y tú la recuperas. Sí, pero lo que me gusta de eso es que los mismos objetos que a mí me generan ese recuerdo, me doy cuenta de que en la gente generan situaciones parecidas. Es como, tiene una capacidad evocadora comunitaria, ¿sabes? Sí, los caramelos pez, por ejemplo, esto para todos es algo como de la infancia. Infancia, sí, mira. claro, eso. Pero funciona igual de bien para ti que para mí, que para un montón de gente. Entonces ahí hay un cierto territorio común para todos, ¿no? En eso me gusta. Yo veo tanto con Vicente como con Antonio y otros muchos artistas ese afán de salvar la memoria, ¿no? de archivar la memoria, salvar la memoria. Lo que ellos hacen con los objetos es darles una segunda oportunidad, una segunda o una tercera oportunidad. Es decir, son objetos de la vida banales, que son de desecho, que ya no sirven para nada. Los están descontextualizando, los están recogiendo, los están coleccionando, los están archivando y los están salvando, les están dando una segunda oportunidad. ¿Cuál es tu objeto preferido de todo lo que tienes? ¿Cuál es tu objeto preferido? Hombre, los vilanos sigue siendo mi objeto preferido, pero últimamente me ha dado por hacer meninas. Esa es para ti. ¡Ah, qué bien! Y otro para él. Ah, mira, y otro para él. Espera que las filas firmen. Gracias, Antonio, muchas gracias. A vosotros. Gracias. En los años 60, pues cuando surge el arte pop, surge el neodadaísmo. Los movimientos desde ya a partir de los años 60, con el nuevo realismo, con Armand, por ejemplo, las acumulaciones de Armand. Para mí Armand es uno de los artistas con el que veo un mayor paralelismo tanto con la obra de Antonio Pérez como con la de Vicente, por las acumulaciones. Él hacía acumulaciones en cajas, en cubos, muchos objetos iguales acumulados. Y yo, por ejemplo, en la obra esta de Vicente de Las gomas de borrar, para mí es una obra que tiene un paralelismo con Armand enorme. Sin embargo, con Vicente yo veo que sí hay detrás un sentimentalismo, hay un trasfondo, ¿no? Va más allá del puro placer estético. En los años 70 ya empieza, pues bueno, el objeto empieza a ir por otros derroteros, ya surge el arte conceptual, se da más importancia a lo que es el concepto que al objeto, pero aún así sigue habiendo diferentes artistas por dentro de los movimientos del minimal art, dentro del arte povera, que trabajan con el objeto cotidiano, el objeto encontrado como dentro de sus creaciones, ¿no? de las creaciones artísticas. En los años 80 sucede lo mismo. Para mí, uno de los artistas clave dentro de los años 80 en el neoobjetualismo es Christian Boltanski, con las cajas, con el archivo, el recuperar la memoria, toda su obra se basa en eso. Y esto que te enseño ahora, esto es lo último que he hecho esta semana, esto está recién terminado. Y esto es... Madre mía. Estos son 24 botes de cristal que llevan tierra dentro. ¿En tierra? Sí, pero es tierra de 24 lugares importantes en mi vida. Entonces, a esto es a lo que iba cuando te explicaba antes, que yo le doy cierta intención al tema del objeto, no solo por la plástica del bote,
sino que hago un inventario aquí de todos los lugares que me parecen importantes. Sí, esta pieza a mí me gusta mucho. Yo en esto ahora tengo mucha confianza. En ti hay mucha más elaboración que en mío, porque tú elaboras y creas eso. Sí. Tú estás más cercano, o sea, tú estás desde el camino de Duchamp, sí, pero ya completamente, ya en plan de ya es artista ya, no es como yo, que yo soy un... Vamos a ver, el artista ha podido tener una idea determinada a la hora de crear ese objeto, es decir, lo ha creado con una finalidad, porque, por ejemplo, Vicente, los me acuerdo, ¿no? La pieza de su padre, de la mesa, con todos los recuerdos de su padre, inventariados. Hay un concepto con el que él ha creado esa mesa, pero el espectador llega y no sabe exactamente, si no hay alguien que le explique qué es ese objeto, llega, ve la mesa y dice, bueno, no sé lo que significa, pero esto me recuerda a tal, esto me recuerda... Él ya le está dando su propia interpretación al objeto, ¿no? El artista ha sido quien ha elegido esa obra, la ha llevado allí, pero es el propio espectador el que viene a terminar la obra de arte. Eso ha sucedido siempre con el objeto, desde el ready-made de Duchamp sucedía esto. Es el propio espectador el que cuando ve el objeto, termina esa obra. El arte abstracto es así, efectivamente. ¿Sabes qué me gustó mucho? Que no lo conocía tuyo, me gustó muchísimo el manual del encontrador de objetos, que no hay manera de abrirlo, que es una libreta que está con una espiral doble. ¿Está allí? No me acuerdo. Está allí en una vitrina. Bien, en la parte de abajo. Ah, sí. Allí tengo un libro en el que mi padre, mi padre tuvo 12 hijos y dio carrera 4 médicos y los demás todo. Yo no. Y entonces mi padre llevaba un libro con unas cuerdas se ataba apuntaba la gente que le debía, porque mi padre tenía una tienda en Sigüenza y de allí iba con sus mulas, sí, por los pueblos. Ajá. Era lo que se llamaba un arriero. Un arriero, sí. Y por ejemplo en ese libro, cuando yo hice el río Tajo a pie, lo llevé. Sí, lo he visto fotografiado, lo he visto, sí. Y fui viendo... ¿Y tú conservas cosas de tu padre? ¿Conservas algo de tu padre, algún objeto? ¿De mi madre eso? ¿Esta silla? Los dos así, no, los cojines. ¿En serio? ¿Era de tu madre esto? Es bonito, ¿eh? Sí, señor. ¿Lo hizo ella? Ah, es lo más importante. Encima de la cama, sí, ahora bordado, ¿cómo se llama eso? No me acuerdo. Tu mujer lo sabrá. Los signos todos los signos eucarísticos y tal, encima de la cama. Encima de la cama. Sí, es muy importante para mí. Para ti. Porque es muy bonito además. Pero eso es un tema familiar, a punto de cruz. Ya. Punta de cruz. Sí, y es un tema, ¿y eso era de tu madre? Sí, claro. Lo hice ella. Al final lo más potente es lo afectivo. Es mucho más que es más potente dentro de tu cabeza lo afectivo que lo plástico. No. ¿No? Yo lo afectivo no. Yo tengo ahí o por allá arriba cuadros o cosas de gente que no quiero ni volver a ver. A mí una persona, lo afectivo me interesa para lo afectivo, pero en el arte para mí es fuera. Yeah. Es algo que, hombre, me gusta que sea amigo mío, me gusta, pero yo no le doy más importancia porque sea. Quiero decir que el arte para mí no es una cuestión de afecto a la persona que lo hace, sino al objeto. Al objeto en sí. Sí. La persona que lo hace, si es amigo, estupendo. Desde la primera novela de Pérez, que se titula Las cosas, luego, por ejemplo, la de Pensar, clasificar, la de Je me souviens, en todas, La vida, instrucciones de uso, en todas sus novelas el objeto tiene una presencia
esencial, o sea, es que es muy importante. Para mí Perec es el escritor del ready-made, del objeto encontrado, porque en todas sus obras se basan en eso, en la vida cotidiana, todos los objetos, todo lo que nos rodea de la vida cotidiana lo describe, lo trata desde ese punto de vista, o sea, lo más cercano, ¿no? Y lo que hacen los artistas con el objeto encontrado es eso, los objetos de la vida cotidiana, todo lo que nos rodea, pues él está trabajando con el objeto encontrado desde un punto de vista literario, ¿no? He escrito un libro pequeño, muy breve, con mis recuerdos, pero lo hago de una forma, con un formato que tú conoces, porque la Fundación ha editado un formato de esos, que es el Me Acuerdo, que se atribuye, todo el mundo se le atribuye el formato ese a Georges Perec, pero no es así. Eso lo hizo Joe Brainard, antes, un americano, y fue Perec el que se lo copió, pero bueno, ese es el libro que yo leí, y a mí me gustó mucho esa idea de hacer los recuerdos puntuales. Me acuerdo del perro que tenía cuando era pequeño, y ya está, es así, ¿no? Entonces, he hecho eso mismo con mi vida, y luego la he referenciado en cajas, que son costureros, que se abren y funcionan igual que funcionan las capas de la memoria, igual, primero una capa, esto viene al revés, así, funcionan así, y esto se abre, y entonces esto... Es bonito, bonito, ¿eh? Está pensado para... Cada uno de estos cuadros es un Las recuerdo. gomas me pasa como a ti, tengo cientos. Sí. Claro, muy bonito. Cada uno de estos cuadros... ¿Eso qué es? La navaja suiza. Tienes tú una navaja suiza grande en la fundación. La navaja suiza que se mueve... La navaja suiza. Sí. Eso es perfecto, pero es que ese es mi objeto favorito. Favorito, no me extraña. Yo desde muy niño tengo veneración por las navajas suizas. Hay una cosa que tienes que me gusta mucho, que yo no tengo y estoy persiguiendo desde hace tiempo, que es el cartel de tráfico de Recuerde, que pone Recuerde. Ah, sí, recuerde, Ese claro. me gusta mucho. Ese lo intenté conseguir durante mucho tiempo, y hablé con tráfico y todo para ver si podían recuperar señales antiguas o lo que sea, pero no hay manera. Y para tener una pared toda llena de carteles de recuerde, me parece majísimo. Claro, se ve mucho en los costureros, sobre todo, se ve mucho la influencia de Cornell. Para mí, claro, es uno de los grandes artistas que trabaja con el objeto y construye esas metáforas, ¿no? Construye, en realidad, son más que objetos, son obras poéticas. Cada una de sus cajitas y sus jaulas son obras poéticas. Hace mucha referencia a esa idea de museo portátil, obra portátil, que enlaza con el tema de la boîte en valise de Marcel Duchamp, ¿no? Cuando yo empezaba a estudiar el objeto encontrado, la obra más importante es la boîte en valise. ¿Por qué? Porque al final casi todos los artistas que trabajan con el objeto encontrado, con el objet trouvé, acaban utilizando un contenedor. Esta obra de Duchamp, de la boîte en valise, la pongo muy en paralelo y es muy importante dentro de la obra como referente en todo el trabajo que yo conozco de Vicente, por la importancia que se le da a ese objeto. Andy Warhol, con las time capsules, o con esas 600 o 450 cajas, no me acuerdo cuántas eran, cada una de las cajas de cartón era un objeto, ¿no? Objetos de coleccionismo, pero que al final, al meterlos dentro de ese contenedor, han acabado convirtiéndose en una obra de arte, al igual que tomando como modelo la boîte en valise, ¿no? De las obras que él introdujo dentro de esa maleta fueron proyectos, dibujitos hechos por él, originales. Entonces, es una obra muy cuidada. Y la propia maleta es una obra muy cuidada, y es lo que veo en los costureros de Vicente, en las vitrinas, en todo las estanterías. Esta es la casa de Darboven, de Anne Darboven. Ah, no. Esta es como tú y yo, es peor, vamos. Ya verás las fotografías que tiene de su casa. Es muy bonito, ¿eh? Sí, ya verás. Hay más fotos al principio de cómo tiene... Mira, ¿lo ves? Es lo mismo. Y es curioso porque su obra no tiene nada que ver con cómo vive. El trabajo que tú haces y el que hago yo sí que tiene que ver con cómo vivimos, pero ella
hace un trabajo que ella hace listas de palabras, listas de números, tiene un trabajo como muy... ¿Dónde la has comprado? En el Reina Sofía. Eso, Pero, si dame no, el título. No, toma, quédatelo, ya compraré otro. Joder. No te preocupes. Así se hacen colecciones, claro. Claro. Es una obra muy pulida, o sea, es una obra muy... lleva mucho trabajo. O sea, yo la conocía, ¿no? Pero cuando he venido a su taller y he visto cómo trabaja y todo lo que él tiene, o sea, me he dado cuenta que, aparte de un trabajo real, o sea, físico, un esfuerzo tremendo, tiene un mundo riquísimo. O sea, es que se ha construido un mundo espectacular. O sea, es que es un artista en mayúsculas. Para mí es un artista en mayúsculas por cómo trabaja con el objeto, todo el concepto que hay detrás del objeto, de su forma de trabajar, ¿no? Y te das cuenta que muchas veces él lo hace, muchos referentes a los que yo estoy haciendo mención, o que yo menciono, a lo mejor él no se lo plantea, ¿no? Cuando está creando, cuando está... Y es que tiene un valor enorme que el simplemente de su interior y de su propia creación y de su creatividad nazcan obras como las que está haciendo, como Los costureros, por ejemplo. O sea, es que eso tiene un valor multiplicado. El otro día vi un documental tuyo que encontramos en internet en el que uno decía que esta era una casa de soltero. Sí, no, es verdad. Sí, porque un amigo americano me dijo, usted no está casado, porque si estuviera casado, esto no lo tendría. Claro, es que es imposible. El hecho es que la casa para mí tiene una importancia como contenedor, expositor del trabajo, que sí que tiene también lo tuyo, pero ¿cómo lo ves tú esto? ¿Cómo ves tú tu casa? ¿Tú ves que tu casa en ese aspecto tiene una importancia tremenda porque es tu entorno o cómo...? No, me sorprende cuando la gente, los amigos, les gusta tanto. Pero para mí, yo por ejemplo, he viajado bastante, he viajado. Sí. Ahora no necesito viajar, aquí estoy rodeado de cosas, de pintores que me gustan mucho, Óscar Lagunas, o este Brambelde, sí, que es un pintor extraordinario. Sí. Este era mi amigo de Duchamp, Brambelde. Son 3 hermanos. Sí. Al final lo que haces es conseguir que tu casa sea como un universo en el que tú te manejas y todo lo que te interesa está dentro. Yo no necesito viajar, aunque me gusta mucho la gente, sí, pero voy por las noches a un café, a un bar, todas las noches, y tengo mi sitio. Sí, sí, sí. Y me gusta, pero ahora no soporto la gente, pero no porque no lo soporto, porque me agobia. Ya, pero no por culpa de ellos, sino mía. Sí. Nosotros estuvimos juntos en ese bar hace 20 años, en el Hobby. ¿En el Hobby? Sí. ¿Cuál es el kit? Sí. La manipulación. En el momento que el artista está manipulando el objeto, ya lo está convirtiendo en arte. Así, uno de los muñequitos que tiene puesto en las vitrinas de viaje, lo tuviese guardado en una caja, o lo tuviese puesto sin más encima de una estantería o encima de su mesa de trabajo, no tiene... Pero ha reunido dentro de una vitrina especial, una vitrina determinada, diferentes objetos con una idea. O sea, él lo que ha hecho ha sido crear una instalación. Entonces ya le ha dado un significado, ya tiene un significado, ha manipulado ese objeto. Lo que conozco de la obra de Vicente, todo lo que he visto, él lo busca. O sea, él busca y acumula, acumula, acumula. Es igual que Antonio. Antonio, yo creo que eso es el punto que tienen en común. No buscan objetos que no les guste, que no tengan un placer estético, o sea, que no les atraiga estéticamente. Son muy selectivos en ese aspecto, ¿no? Es lo que diferencia a Vicente, a Antonio, a Duchamp, el verlo, el saber mirar. Como decíamos ayer, ¿no? La frase de Antonio, ver es saber. ¿Tú qué me aconsejarías hacer? Si yo tengo ahora 50 años y tengo claro que esta línea de trabajo es la que me gusta. Tú ni caso. Olvídate que tienes 50
que mañana tendrás más años, tendrás 84, como yo. No hay que hacer caso. Ya. No, pero tú haces exposiciones bastantes. No, no tantas, ¿eh? Yo hago una exposición cada mucho tiempo. Bueno, Pero muy grande, eso sí. es suficiente. Sí. No, yo tardo mucho en exponer, ¿eh? Tardo mucho. Yo no expongo frecuentemente. Tú haz la obra, de vez en cuando la expones, y de vez en cuando, si hay alguien que le interesa, estupendo, te deshaces de ello, muy bien. Pero si no, nada, ni caso. Tú lo haces para ti. Es cierto, es cierto. Yo no encuentro ninguna diferencia en el arte, ni en ningún arte, ni en el antiguo, ni en el moderno. A mí me gusta cualquier... o sea, no tengo un Velázquez porque no... Por eso, pero... Porque no tiene sitio. Porque no tengo... No, ¿eh? Que no tiene sitio. Sí, sí, hombre. Le hacía el sitio allá arriba. Pero no quitaba ningún cuadro. ¿Por qué crees que genera esa fascinación el objeto en la gente? Hombre, porque eso hace que el objeto, a la gente siempre se rodea de cosas. Y todo el mundo, toda la gente, artista o no artista, tiene sus objetos, sus amuletos. Sí. Y mira, otro libro, quizás un amuleto mío, que compré en París en los buquinistas. Qué pasada. Increíble. Y lo encontraste, ¿eh? Claro, es que... ¿Eh? que hay que tener ojo para encontrar. Hay que saber ver.